¿Qué tal chicos? Sean bienvenidos una vez más a un nuevo video del canal. El día de hoy comenzaremos con este nuevo manga. Imagínense entonces en este momento que son considerados los mejores asesinos del mundo y que están trabajando bajo una organización que se encuentra siendo liderada por un noble aristócrata. Ya revelando esta pequeña parte no digo más para no dar spoilers y ahora sí comencemos con el manga. Comenzamos la historia observando una hermosa luna llena que bañaba con su luz a un hermoso castillo que se encontraba debajo. Se nos menciona en ese momento que la fresca brisa nocturna y la pequeña luz tenue de la luna medio oculta hacían que los sentidos de un asesino sobresaltaran aún más. Y en ese momento vemos a nuestro prota que se encontraba inclinado ante una persona que le mencionaba a este último que estaba haciendo un buen trabajo. Nuestro prota tiene por nombre Laon, pero para no complicarnos con esta historia le vamos a poner por nombre León. En eso vemos al prota que levantando su mirada hacia la persona que le estaba hablando pasaba a agradecerle, llamándolo por su nombre, Sir Derut. Vemos entonces cómo el prota se encontraba postrado ante este noble que se bañaba bajo la luz de la luna y hacía que todo su cuerpo radiara una increíble cantidad de energía. Y en ese momento se nos menciona el nombre completo de este noble, el cual es Derut Robert. En ese momento el prota observándolo se mencionaba que a él ya le habían dicho que iba a ser asesinado por ese hombre esa misma noche. Derut en ese momento pasó a mencionarle al prota que había actuado dignamente como el jefe en las sombras y que gracias a su arduo trabajo en las sombras la familia había crecido en poder rápidamente. El prota mientras seguía inclinado le mencionaba a su amo que él había hecho tan solamente lo que debía hacer desde un principio. En ese momento el noble llamó la atención del prota preguntándole si acaso creía que una sombra necesitaba libertad. Ante esto el prota con los ojos cerrados pasó a mencionar que las sombras estaban hechas solamente para seguir las órdenes de su maestro, y que ellos no poseían sus propios pensamientos, sentimientos o mente, en otras palabras eran simplemente marionetas. El noble inmediatamente le respondió al prota que este era bastante consciente de la situación, pero con una sonrisa sarcástica pasó a preguntarle al prota que entonces por qué si lo sabía había actuado por cuenta propia, mostrándose así bastante atemorizante y dejando salir una poderosa aura intimidante que dejaba al prota completamente congelado. En ese momento el noble pasó a preguntarle al prota que cómo había hecho este último para deshacerse del lavado de cerebro. En ese momento el prota muy atemorizado se preguntaba cómo lo había hecho, cómo hizo para darse cuenta de que lo había hecho. En eso se nos comienza a hablar acerca del método de lavado de cerebro, que es un método en el cual la familia Robert controla su organización de asesinos de las sombras. Lo primero era que secuestraban o compraban a niños pequeños. A estos últimos lo colocaban a trabajar como asesinos toda su vida por el bien de la familia Robert haciendo todo tipo de cosas sucias y perversas. Y en otras palabras preparan a esos niños para ser los perros leales de la familia. En eso el prota nos menciona que a él también le habían lavado el cerebro, pero por coincidencia fue capaz de liberarse de esas cadenas. En el presente incrédulo el prota se preguntaba cómo este último lo había sabido y pasó a preguntarle inmediatamente al noble que cómo lo había descubierto. El noble con una expresión muy relajada y mientras se preparaba para chasquear sus dedos le mencionaba al prota que tanto él como los demás asesinos tenían dos collares, uno era el lavado de cerebro y procediendo a chasquear sus dedos le mencionaba que el otro era ese. Inmediatamente vemos cómo el cuerpo del prota se llenaba de una energía oscura mientras que un poderoso dolor se hacía presente en su pecho, causando que el prota inmediatamente comenzara a escupir sangre y sentir un inmenso dolor. En ese momento el prota se encontraba gritando por el dolor inmenso que sentía mientras podemos ver cómo el noble con una ligera sonrisa se encontraba observándolo. Sujetándose al pecho el prota se preguntaba qué era ese dolor, pues se sentía como si estuvieran cortándole su corazón por la mitad. De nuevo con una ligera sonrisa el noble mientras observaba al prota le mencionaba que eso que tenía dentro se llamaba gusano de la furia. El prota observándolo no podía creer lo que acababa de escuchar. El noble seguía añadiendo que dentro de su cuerpo se encontraba un insecto, el cual actualmente se encontraba carcomiéndole el corazón como se le acababa de ordenar. El prota al escuchar eso se mencionaba que era el peor tipo de encantamiento que existía, ya que este le permitía a los amos mirar las emociones de los esclavos. Tomando fuerzas para hablar el prota le mencionaba al noble que si acaso los había alimentado con gusanos de furia, preguntándole si acaso el lavado de cerebros no fue suficiente. Seguía añadiendo que el noble actuaba como una persona justa y honrada, pero al parecer era una persona bastante enfermiza. En eso el noble mientras se encontraba bastante feliz le mencionaba al prota que si acaso no quería decir que era bastante minucioso, pues como acababan de darse cuenta el prota se había deshecho del lavado de cerebros. Seguía añadiendo que había un dicho que decía que cada persona llevaba una máscara y solamente resultó que su máscara es mucho más gruesa que la que poseen los demás. Y en ese momento el prota que se estaba retorciendo de dolor observando al noble con furia se encontraba gritando su nombre. El prota se mencionó entonces que él había sido secuestrado a una edad en la que ni siquiera podía recordar mucho y fue criado como un asesino y un perro de caza de la familia Robert. Y al haberse convertido en el jefe de las sombras, este había vivido la mayor parte de su vida sin emociones ni mente propia. Casualmente, luego de un tiempo el prota había aprendido una técnica de respiración llamada Anillo de Fuego. Y para demostrarse la autenticidad de la técnica de respiración del Anillo del Fuego que poseía el prota, la cual anteriormente pertenecía al mejor espadachín del continente de hace mucho tiempo, el prota solamente con eso fue capaz de liberarse del lavado de cerebros. Seguía mencionándose el prota que él había pensado que por fin podía soñar con la libertad y comenzó a tener esperanzas.
Pero entonces, ¿por qué después de todo terminó encontrándose con la muerte en lugar de la libertad? Furioso consigo mismo, el prota se cuestionaba qué clase de pecados había cometido como para tener una muerte tan insignificante. En ese momento, León, sacando todas las fuerzas que tenía y que le quedaban mientras intentaba levantarse y se maldecía, pasaba a mencionarse que él no podía acabar así. Y encontrándose de pie ante el noble, el prota se mencionaba que se iba a morir en ese sitio. Observando entonces la cara del noble muy asustado, este último le preguntaba al prota que cómo podía levantarse en ese estado. El prota, que en ese momento se colocó en una posición de ataque, pasaba a mencionarse que entonces al menos se llevaría uno de sus brazos, preparándose para cargar con todas sus fuerzas. En eso se dio cuenta del estado de su cuerpo y pasó a mencionar que no, incluso si tan solo le hacía una herida, con eso iba a estar feliz. Rápidamente, mientras pegaba un grito de guerra, el prota decidió cargar en dirección hacia el noble, mencionándose que no iba a morir tan patéticamente. En ese momento vemos cómo el noble se preparaba para recibir el ataque del prota, pero inmediatamente cambió su expresión y su postura para prepararse y contrarrestarlo. En la mirada del prota podemos ver cómo el noble hizo un rápido movimiento con su mano, lo cual terminó partiendo o separando su cabeza del resto de su cuerpo. La mirada de incertidumbre por parte del prota no se hizo esperar al darse cuenta que habían acabado con él tan rápido que ni siquiera pudo notarlo completamente. El noble, que por otro lado se encontraba observando su cuerpo en el suelo, pasaba a mencionar que él había pensado que lo había evitado del todo. Pero el hecho de que se haya deshecho del lavado de cerebro y que incluso lo haya atacado a través del dolor que sentía debido al gusano de la rabia, entonces el noble mencionaba que había pasado una gran cantidad de tiempo. Observando la herida que el prota le había hecho en la mano, pasaba a preguntarse que cuándo fue la última vez que él había tenido una herida en su cuerpo. Seguía añadiendo que resultó siendo mordido por su propio perro de caza desechable y que era bastante patético y ridículo por su parte. Observando el cadáver del prota de reojo, seguía añadiendo el noble que suponía que eso ya no tenía importancia, pues después de todo el prota se encontraba muerto. Retirándose del sitio, el noble inmediatamente pasó a darle la orden al resto de asesinos que se encontraban presentes que tenían que deshacerse de él lo más pronto posible. El prota, en sus últimos segundos de vida, observando cómo el noble que lo había utilizado durante toda su vida se encontraba alejándose, comenzaba a mencionarse que Derut era considerado el artista marcial más fuerte del continente. Es por eso que él daba por hecho que no podía ganar en contra de él. Esto es porque a criterio del prota, Derut era mucho más fuerte que él y él se consideraba una persona patética y débil. Seguía añadiendo mientras sus pensamientos se nublaba que no había nada que pudiese hacer al respecto. Pero en ese momento una voz se hizo presente en su cabeza, mencionándole que sí lo había. Mirando su vida pasar ante sus ojos, el prota se mencionaba que él estaba molesto por haber tenido que vivir una vida como esta sin ningún tipo de razón. También se encontraba molesto por haber sido humillado y manipulado durante toda su vida. Y sobre todo se encontraba molesto por no haber podido completar el poder del Anillo del Fuego. En ese momento el prota, ya decidido, pasaba a mencionar que a él no le importaba si se trataba de Dios o del mismísimo diablo. Él quería que alguien por favor tomara venganza por él en su lugar. Y en ese preciso instante vemos que cerca del cuerpo inerte del prota se encontraba un colgante lleno de su sangre, que inmediatamente comenzaba a desprender un hermoso brillo azul. Una ventana emergente entonces se hizo presente delante del prota, mencionándole que había sido elegido por Furia. El sistema seguía mencionando que Furia poseería el cuerpo, pero inmediatamente guarda silencio para mencionar que el recipiente objetivo había muerto. Procediendo entonces a sacar una ventana del sistema de color rojo, la cual mencionaba que había sucedido un error inminente. Después de todo esto nos encontramos en otro sitio donde vemos a una hermosa mariposa volando cerca de un campo de rosas. Y en eso vemos a una hermosa chica jugando con su hijo, llamándolo Sun y pidiéndole a este último que mirara hacia donde se encontraba ella. Entre balbuceos y mientras extendía su mano, el bebé pasaba a llamar a su madre, la cual le mencionaba que sí, preguntándole qué creía el niño que tenía ella en sus manos. Se nos muestra entonces al pequeño bebé que simplemente se encontraba balbuceando mientras quería tener en sus manos lo que estaba sujetando su madre. Al ver cómo se encontraba actuando el bebé, la madre inmediatamente pasó a tomar al pequeño entre sus manos mientras le mencionaba que era un lindo bebé. Y sí, gente, es exactamente lo que todos ustedes se han estado imaginando. El prota reencarnó en el cuerpo de este bebé, el cual mientras observaba a su madre se mencionaba que todavía no podía acostumbrarse a todo eso. Seguía mencionándonos que la mujer que se encontraba abrazándolo en ese momento y la cual es su madre tenía por nombre Silvia. Para el prota esto era algo completamente difícil de creer y de sobrellevar. Vemos cómo Silvia, mientras levantaba a su hijo por encima de su cabeza, pasaba a mencionarle que si acaso no iba a intentar decir mamá de nuevo. El prota, que se encontraba bastante dudoso observando a su madre, pasaba a mencionarse que él se había reencarnado como el hijo de esa mujer, y que lo había hecho con todos los recuerdos que tenía en su vida pasada como un asesino. El prota nos menciona que al principio él había pensado que estaba soñando, por lo cual había dormido durante 100 días. Vemos entonces que el prota tenía un recuerdo de cuando se encontraba en su cuna muy alterado, preguntándose por qué no podía despertar de ese sueño. El prota nos sigue mencionando que no se despertó de ese sueño por mucho que durmiera, así que decidió aceptar el hecho de que se había reencarnado. Ya luego de eso vemos como la madre del prota, mientras lo sujetaba entre sus brazos y su pecho, le mencionaba al chico que hacía un buen tiempo ese día.
La madre del prota, mientras observaba por la ventana, pasaba a mencionar que ella esperaba que el patriarca volviera pronto. Y hablándole a su pequeño hijo, la mujer le mencionaba que entonces el patriarca podría proporcionarle un nombre apuesto. El prota, observando a su madre, pasaba a mencionarse entonces que al parecer ella no podría llamarlo Sunny para siempre. Pensando en el patriarca, el prota se mencionaba que como este último no había mostrado su cara por más de 100 días, este hombre debería de ser una persona bastante ocupada. Mirando la habitación en la que se encontraba, se mencionaba que no podía entender mucho después de haber reencarnado. Pero lo que sí podía entender era que se encontraba en una casa rica, de una familia que al parecer era bastante renombrada. Llegado a ese punto, el prota se mencionaba que suponía que era mejor renacer en una familia poderosa que en una familia normal. Y mientras recordaba a Derut Robert, el que en su anterior vida resultó ser su amo, el prota seguía mencionándose que necesitaba tomar venganza después de todo. Recordando la forma tan patética en la que murió el prota, se mencionaba que la rabia y el deseo de venganza seguía muy presente en su mente. Pero aunque quería acabar con todo eso lo más pronto posible, debía de ser paciente. El prota nos sigue mencionando que él todavía no había salido de esa habitación después de haberse reencarnado, por lo cual no sabía dónde se encontraba ni la posición de esa familia a la cual él pertenecía ahora, y mucho menos tenía conocimiento de la situación en la cual se encontraba ahora mismo. El prota nos sigue mencionando que además de todo eso, él fue incapaz de completar el anillo de fuego en su vida pasada, por lo cual ahora necesitaba ser mucho más paciente. Él había sido llamado como el mejor asesino de la historia de la familia Robert, así que para poder vengarse podía tragarse sus emociones por el tiempo que sea necesario. Observando la lujosa habitación en la que se encontraban, el prota se mencionaba que él tenía bastante curiosidad, pues era una mansión tan grande y lujosa y él estaba seguro de que eso era algo más que una simple familia renombrada. Inmediatamente el prota se percata antes de su madre de que alguien se venía acercando a su habitación. Vemos como un momento después una criada entra corriendo a la habitación llamando a la madre del prota. Alterada, la sirvienta le mencionaba a la madre del prota que venía el patriarca. La mujer al escuchar eso inmediatamente pasó a colocarse nerviosa mencionando que si acaso su padre ya se encontraba presente. El prota inmediatamente al escuchar que la mujer llamó a este hombre padre pasó a mencionar que si acaso entonces ese hombre era su abuelo. La madre del prota rápidamente colocándose alterada le mencionaba a la sirvienta que necesitaba prepararse, pero esta última le interrumpe mencionándole que ya era demasiado tarde, pues el patriarca ya se encontraba presente. En ese momento la madre del prota se percató de algo. Momentos después vemos la cara de terror de la madre del prota y de su sirvienta al sentir la imponente presencia que se venía acercando lentamente a su habitación. Incluso el prota, que se encontraba en el cuerpo de un bebé, se mostraba bastante nervioso preguntándose qué tipo de presión y tensión era esa que sentía. En ese preciso instante se nos menciona que el patriarca se encontraba entrando a la habitación, para luego de que se abriera la puerta ver a 3 hombres o 3 figuras masculinas que venían entrando lentamente. Mientras el patriarca venía caminando lentamente hacia donde se encontraba su hija y su nieta, el prota se mencionaba que su presencia era tan abrumadora que no podía soportarla. Rápidamente nos damos cuenta que el patriarca era la persona que se encontraba en el centro y que este se encontraba siendo escoltado por 2 de sus guardias. Vemos entonces cómo la madre del prota se encontraba bastante nerviosa y el pequeño prota simplemente se encontraba balbuceando. Muy sorprendido, el prota se mencionó que si la suposición que él tenía era correcta, entonces esa persona era... Pero en ese momento los pensamientos del prota son interrumpidos cuando su madre pasaba a saludar a su abuelo. El hombre, que no dejaba de ser intimidante ni siquiera cuando hablaba, pasaba a preguntar que si acaso él era el niño. El prota, observando a su abuelo en ese momento, pasaba a mencionarse que él estaba seguro. Pasó a mencionarnos que esa persona tenía el pelo rubio dorado y ojos rojos como las llamas, aparte de eso un aura fría como el hielo. Era la cúspide de ese continente, el patriarca de la familia Sietgar, y el cual tenía un renombre que lo precedía en todos lados, como el rey del norte de la aniquilación, Glenn Thietgar. Al observar el prota cómo lo miraba a su abuelo, este último, un poco nervioso, pasaba a mencionarse que al parecer se había reencarnado en la familia más poderosa del continente. Después de esa gran tensión que se sintió hace unos momentos, llega la madre del prota y le preguntaba al abuelo que si acaso él quería abrazarlo. Y mientras el prota se encontraba en los brazos de su abuelo, se encontraba mencionándose que era un destino bastante irónico. Podemos ver entonces cómo el abuelo del prota, mientras lo miraba, le mencionaba que a partir de ahora ese niño se llamaría Laon. Y sí, gente, es exactamente el mismo nombre que poseía el prota en su vida pasada, pero ya todos ustedes saben que el nombre del prota será León. El abuelo del prota pasaba a mencionar que, como su significado lo sugiere, él va a vivir como una sombra, como si estuviese ahí, pero no. El prota, observando a su abuelo un poco sorprendido, se mencionaba que continuando después de su vida pasada, el nombre que había obtenido era el mismo de nuevo. Momentos más tarde vemos como el patriarca se encontraba retirándose, dejándose al prota junto a su madre. Un poco después de eso vemos al prota que se encontraba solo en su habitación despierto, preguntando si ya todos se fueron a dormir. Levantándose de su pequeña cama, el prota se encontraba mencionándose que después de sus sofocantes 100 días finalmente tuvo su oportunidad. El prota nos menciona que anteriormente siempre tenía sueño, y que cuando este siempre despertaba, su madre se encontraba justo a su lado sonriendo. Por esa razón él era capaz de usar el maná ni hacer nada. Pero ahora mismo él se sentía muy contento de poder dormir en una cuna separada.
Mientras se quitaba las sábanas de encima y se preparaba para comenzar algo, el prota se preguntaba si ya era momento de comenzar con eso. Vemos que entonces el prota, luego de decir esto, daba inicio con su arte de la respiración del fuego, utilizando una derivación que tiene por nombre maleabilidad. Se nos menciona en ese momento que el método de entrenamiento normal del continente utiliza la respiración, absorbiendo el maná de la naturaleza, reuniéndolo y convirtiéndolo en aura para su núcleo de energía. Sin embargo, el anillo de fuego que había obtenido el prota casualmente utiliza un camino completamente diferente, explicándonos que es aún más similar a como cuando un mago crea un círculo de maná. Esto al darle forma al anillo del corazón, lo que a la larga aumenta la resistencia y el físico, al mismo tiempo que aumenta también la destreza mental y la sensibilidad al maná. Y es por esto que el prota la considera la mejor técnica de entrenamiento con las condiciones perfectas, dándole así paso y nacimiento al mejor artista marcial. Explicándonos entonces el prota que esta respiración tiene una gran ventaja en contra de los trascendentes como podría ser Derut, su antiguo amo en su antigua vida. Y esto debido a que Derut no conoce los factores de la maleabilidad ni tampoco del anillo de fuego. Llegando entonces a la conclusión, el prota nos menciona que utilizando el anillo de fuego puedes hacer crecer tanto tu mentalidad como tu cuerpo. Es por esto que si el prota también podía hacerse con las habilidades de la espada de la familia Thedgar, podría obtener así su ansiada venganza en contra de Derut Robert. El pequeño prota, observando su cuerpo, se mencionaba que él no estaba seguro si era el físico de ese cuerpo, pero el círculo de maná que se encontraba dentro de ese cuerpo estaba lleno y repleto de energía congelante, o sea, energía fría. Analizando eso, el prota seguía mencionándose que esa era la razón por la cual su cuerpo se encontraba frío incluso después de dormir por más de 20 horas. En ese momento, el prota, que comenzaba a inyectar maná por todas sus venas para analizar su cuerpo, pasaba a mencionarse que el número de lugares bloqueados de maná eran alrededor de 9, lo que podía considerarse como algo bastante malo. En eso el prota pasó a mencionarse que a ese paso iba a terminar muriendo debido a que su circuito iba a ser bloqueado debido al maná frío. Decidido, el prota pasó a mencionarse que él necesitaba atravesarlo utilizando el anillo de fuego. Y al mismo tiempo el prota comenzó a cuestionarse, pues sería un completo desperdicio desperdiciar esa energía fría pura que se encontraba dentro de su cuerpo. En ese momento pensó en una forma de poder fusionar ambas energías, tanto la del flujo de energía frío como la del flujo de energía de fuego, y lograr que estas dos energías, que son completamente opuestas, comenzaran a coexistir en su cuerpo y al mismo tiempo comenzaran a circular por todas sus venas de maná. Mientras la luz de la luna se alzaba sobre el cielo, vemos como momentos después el prota, que se recordaba a sí mismo con su imagen de su vida anterior, pasaba a mencionar que estaba bien, y aunque era un poco lento no iba a ser problema si continuaba de esa forma. En eso, mientras el prota se cuestionaba cuál era su siguiente paso, inmediatamente pasó a percatarse de algo, notando que en su cuerpo real algo se encontraba sucediendo, su vista comenzaba a ser borrosa. En ese momento el prota pasaba a preguntarse qué tan cansado se encontraba tan solo por haber realizado un poco de entrenamiento, pero recordemos que se encuentra en el cuerpo de un bebé. Mientras comenzaba a quedarse dormido, el prota comenzaba a maldecir mencionando que no podía, pero un momento después terminó cayendo rendido y en ese instante terminó apareciendo su abuelo en su habitación, el cual, mientras observaba al pequeño prota, instante después procedió a colocar una de sus manos sobre la cabeza del pequeño niño. La noche continuó con total normalidad y al día siguiente vemos lo que había pasado. El prota se había levantado y comenzaba a gatear mientras se encontraba balbuceando algunas palabras. Su madre, por otro lado, que se encontraba muy emocionada motivando a su pequeño niño con una maraca, le mencionaba que eso estaba muy bien y que tenían que gatear un poco más ese día. Observando la cara del prota podemos darnos cuenta que al parecer esto no le gustaba o se encontraba realmente exhausto por lo que estaba haciendo. En ese momento el prota se encontraba cuestionándose si acaso tenía que seguir haciendo eso, ya que era bastante agotador para él jugar con su madre. Y aunque tenía la mente de un adulto, pretender actuar como un bebé lo hacía que quisiera suicidarse. Momento después, mientras la madre del prota sujeta a nuestro protagonista entre sus brazos, le mencionaba esto último, que era lo que él no podía hacer, añadiendo que era un niño bastante adorable y energético. Y en ese instante el prota, mientras escuchaba a su madre, se mencionaba que soportar la energía fría era mucho mejor que todo eso. Y mientras la madre del prota seguía jugando con su pequeño niño, una persona terminó llamando la atención de esta última. Momento después vemos como la mujer se había sorprendido bastante mencionando que se trataba del Señor Santo. Presenciamos en ese momento la entrada o la llegada de una persona que se veía bastante adulta, pero aún así no dejaba de verse muy elegante. El anciano, que acababa de llegar con una gran sonrisa, le mencionaba a la madre del prota que qué quería decir con santo, que mejor lo llamara simplemente señor. El prota, muy sorprendido observando al hombre que se encontraba delante de él, pasaba a mencionarse que si acaso esa persona era el santo de los trapos. Y no, pequeño amigo enfermo, no me refiero a ese tipo de trapos, me refiero a los trapos de ropa sucia, vieja y desgastada. El prota entonces pasó a mencionarnos que ese hombre poseía poder divino, técnicas de medicina y habilidades que podían llegar a los confines del mundo. Y aunque este hombre es conocido como el médico más famoso del continente, no podía ser visto fácilmente debido a que le gustaba deambular por todos lados. El santo, mientras se acercaba al prota y a su madre, pasaba a mencionarle a esta última que él había escuchado que ella había tenido un bebé, y era por esa razón que él se encontraba ahí, preguntándole si acaso ese niño entre sus brazos era el bebé.
Momento después vemos la escena donde el santo se encontraba sujetando al prota entre sus brazos y levantándolo hacia el cielo pasaba a mencionar que poseía el cabello rubio y unos ojos rojos. Era el primero después de ella, preguntándole a la madre del prota si acaso no era verdad, a lo que esta última con una gran sonrisa mencionaba que así era y que su hijo era realmente bastante atractivo. Bueno, es un bebé, lo consideran guapo, pero para mí atractivo queda mejor. El santo en ese momento pasó a mencionar que el prota realmente era bastante lindo y era completamente diferente a su abuelo Glenn. En ese momento pasó a preguntar cómo se llamaba ese niño, a lo que su madre, mientras dudaba para decirlo, pasó a mencionar que su nombre era Laon. El santo, observándolo inmediatamente de una manera bastante brusca, pasó a preguntarle si acaso le habían puesto ese nombre simplemente porque significaba sombra. A lo que la mujer, un poco decepcionada, pasó a mencionar que sí, y el santo, mientras mostraba una cara de disgusto, mencionaba que si acaso realmente le habían puesto sombra a un niño. En ese momento exclamó que rayos se encontraba pensando Glenn, el patriarca de la familia. El prota, observando la forma en la que el santo y su madre se encontraban hablando, pasaba a mencionar que no estaban siendo formales entre ellos, y en su lugar se estaban dirigiendo el uno hacia el otro casualmente. Y en ese momento el prota recordó un rumor que había escuchado en su anterior vida donde se decían que el rey de la aniquilación del norte y el santo de los trapos eran mejores amigos. El santo, mientras comenzaba a acomodar al prota para revisarlo, le mencionaba a este último que tenía que dejar que ese anciano le echara un pequeño vistazo. Momento después vemos cómo el santo había acomodado al prota entre sus brazos y con su otra mano se encontraba utilizando la habilidad que le permitía ver cómo se encontraba el prota físicamente. Mientras vemos cómo la madre del prota se colocaba un poco ansiosa por lo que iba a decir el santo, este último se encontraba pensando que su condición no era para nada buena. La madre, nerviosa pero inquieta por querer escuchar una respuesta, pasó a preguntarle al santo si había algún tipo de problema, a lo que este último, sin ningún tipo de tapujos, pasó a mencionarle que ese niño poseía la maldición amarga. Mientras entregaba el pequeño prota a su madre, el santo seguía mencionando que su circuito de maná estaba siendo bloqueado por la energía del hielo. Y antes de que se compliquen futuras revisiones, mientras observamos la cara de la madre del prota que se veía bastante alarmada, el santo seguía añadiendo que si lo trataban al mismo tiempo no moriría, pero por el contrario si lo dejaban estar no viviría por mucho tiempo. Como era de esperarse, la madre del prota inmediatamente se alarmó y pasaba a mencionarle al santo que lo que estaba diciendo eran simples mentiras. El santo, ignorando lo que había dicho la madre del prota, pasó a mencionar que lo primero que iba a hacer era prepararle una receta. En ese instante un tercero terminó llegando pidiendo disculpas a todos los presentes. Resultó ser una criada que rápidamente se dirigió al santo mencionándole que el patriarca se encontraba buscándolo y que tenía que acompañarle inmediatamente. El santo, ignorando eso último, pasó a mencionar que terminaría su conversación y luego se retiraría. Pero la criada volvió a insistir mencionando que sin embargo el patriarca había dicho que le gustaría reunirse con él inmediatamente. El santo, cerrando sus ojos, inmediatamente pasó a exclamar que en serio ese tipo no podía ser más oportuno. Acercándose a la criada y dejando a la madre del prota sola en la habitación, pasaba a mencionar que lo entendía y que iría allí inmediatamente. El prota, mientras observaba cómo el santo se retiraba, mencionaba que ahora que conocía que se trataba de la maldición amarga, estaba bastante bien y aunque lo supiera no había nada que lo pudiese cambiar después de todo, ya que si moldeaba su anillo de fuego ahora mismo eso no sería ningún tipo de problema, pero inmediatamente se interrumpió al sentir como una pequeña gota de agua cae en su cara. Al observar el panorama completo podemos darnos cuenta que la madre del prota se encontraba sujetándolo entre sus brazos mientras lloraba y se encontraba temblando. Observando a su hijo, Silvia pasaba a mencionar que eso tenía que ser una mentira. Mientras intentaba secar las lágrimas de sus ojos, la mujer seguía añadiendo que no podía perder a su pequeño bebé de esa manera. Ella no iba a permitir que su pequeño niño muriera, para ella eso era algo imposible. Alterándose mucho y mientras abrazaba a su pequeño hijo, la mujer pasaba a gritar que no importaba lo que pase, ella iba a hacer lo mejor que pudiera para hacer que su hijo siguiera con vida. Tirándose en el suelo y de rodillas mientras sujetaba a su pequeño bebé, esta pasaba a mencionar que mamaría lo que sea para que su pequeño hijo Lao no pudiese morir y no estuviese enfermo, negándose incluso al hecho de que su pequeño hijo se encontraba enfermo. El prota, que se encontraba observando a su madre desde principio a fin, pasaba a mencionarse que eran ese tipo de emociones que sentía, pues el corazón comenzaba a dolerle. Pero luego el dolor que había comenzado en su corazón se había extendido por todo su cuerpo y ahora cada parte de su ser comenzaba a sentir bastante dolor. Negándose a lo que sentía, el prota pasaba a mencionarse que él no quería seguir viendo eso. Y a modo de consolar a su madre le mencionaba a esta última que no tenía que llorar, colocando una de sus manos en su cara para intentar secarle una lágrima. Su madre, al darse cuenta que su pequeño bebé se encontraba sujetándole la mejilla para intentar calmarla, se pasó a quedar completamente sorprendida. Observando lo que hacía el pequeño león, la madre se podía dar cuenta cómo su hijo intentaba consolarla e incluso mientras la veía comenzaba a balbucear. Para luego de mencionar muchas palabras sin sentido, una de estas palabras terminó siendo completamente entendible para la madre del prota, cuando este último la llamó mami por primera vez. En ese momento cambiamos de escena y donde se encontraba el patriarca y el santo vemos como una de las sirvientas se encontraba gritándole a la madre del prota que no podía hacer eso y que tenía que detenerse por favor. El patriarca, al escuchar todo eso, pasó a preguntar qué era todo ese ruido que se encontraba escuchándose en la parte de afuera.
En ese instante vemos cómo la madre del prota abre rápidamente la puerta mientras la sirvienta le mencionaba que no podía hacer eso debido a que el patriarca se encontraba dentro de esa misma habitación. Al irrumpir en la habitación, la cara de la madre del prota y de su sirvienta es una de terror. Vemos entonces que el patriarca se encontraba un poco molesto mientras le preguntaba a su hija cuál era la razón de su grosería, afirmando rápidamente que se encontraba mostrando un comportamiento antiestético. La madre del prota, dejando su orgullo y todo de lado mientras se arrodillaba ante su propio padre, le mencionaba a este último que se lo rogaba, por favor tenía que salvar a su pequeño hijo. Continuamos viendo cómo la madre del prota seguía humillándose ante su padre, el cual no hacía nada por responderle. La mujer entre lágrimas le seguía mencionando a su padre que debe ser consciente del estado que tenía su pequeño hijo, pues ese niño era todo para ella, por favor le pedía que lo salvara con todo su corazón. En ese momento el patriarca pasó a mencionar que ese niño mostraba lo difícil que era vivir como un artista marcial. Y en ese preciso instante el patriarca pasó a preguntarle a su hija por qué tendría que ayudar a alguien que no sabía si podía contribuir de alguna manera a su familia. Silvia inmediatamente pasó a gritarle a su padre que él era su nieto. A lo que su padre le preguntaba si acaso eso no era el mismo nieto que había traído a casa después de dejar atrás a la familia. Su padre seguía mencionándole que todo lo que podía hacer por ese pequeño niño era darle su apellido a Thidgar, y eso era lo único que podría hacer por él, por lo cual ella debería de sentirse agradecida con eso, añadiendo así también que no se encargaría de ayudar más. La madre del prota, que no se daba por vencida, con una voz quebradiza le suplicaba a su padre que por favor la ayudara. Y en ese instante el patriarca, siendo muy arrogante, pasó a mencionarle a su hija que no tenía nada más que decir, ordenándole a sus guardias que la sacaran arrastrando de la habitación. Mientras su hija era sacada a la fuerza de la habitación, esta última comenzaba a gritarle a su padre que por favor se lo rogaba que con todo su corazón ayudara a su nieto. La mujer seguía gritándole a su padre que por favor tenía que salvar a su pequeño hijo León. Pero en ese momento, antes de que pudiese continuar de hablar, vemos como los guardias la terminan sacando completamente de la habitación. Esto fue observado completamente por el santo, que no podía creerse cómo un padre podría tratar de esa manera a su hijo e incluso a su propio nieto. Exhalando, el santo pasó a mencionarle al patriarca que era un cabrón testarudo. Observando al patriarca, el santo seguía añadiendo que si acaso le era tan difícil ser honesto, preguntándole que qué hacía después de haberlo llamado para verle el estado de su nieto, revelándonos así que la razón por la cual el santo se encontrara en la casa de la familia Thidgar desde un principio era para tratar al pequeño prota. Glenn inmediatamente pasó a mencionarle al santo que tenía que callarse y tenía que contarle los detalles de lo que había descubierto en el cuerpo del pequeño niño. El santo entonces comenzaba a mencionarle que, como le había dicho anteriormente, 9 de sus circuitos de maná se encontraban siendo bloqueados por el aire frío o por el maná frío, lo que eventualmente colocará en riesgo la vida del pequeño niño a medida que vaya creciendo. El santo pasó a mencionarle al patriarca que gracias a que él con su aura podía expulsar el aire frío del cuerpo del pequeño niño, eso lo haría estar bien por un corto tiempo. Pero repitiéndole lo que ya le había mencionado, le seguía añadiendo que era casi imposible que su nieto se convierta en un artista marcial. El patriarca entonces, mientras llevaba su taza de té a su boca, pasaba a mencionarle al santo que estaba bien mientras el chico pudiese seguir viviendo, dándonos cuenta así que este hombre realmente no es una mala persona. El santo entonces pasó a preguntarle que eso era tan diferente a antes, preguntándole si todavía pensaba que su nieto era un niño lindo. Alterándose un poco, el santo pasó a preguntarle al patriarca que entonces por qué le había colocado ese nombre al niño, ya que de entre tantos nombres bonitos que había allí afuera, ¿por qué tuvo que ponerle algo que significaba sombra? El patriarca, luego de tomar un trago de café, pasó a mencionar que el nombre Lao no solo significaba sombra. El patriarca, observando su reflejo en la copa de té, pasaba a mencionar que hace 1000 años ese nombre tenía otro significado. Un tiempo después nos encontramos en otro de los castillos donde se encontraba la madre del prota y este último, el cual se encontraba siendo alimentado. La madre del prota, mientras le acercaba una cuchara con una medicina al prota, le mencionaba que esa medicina se le había entregado el santo de los trapos y era bastante amarga, por lo cual tenía que tomársela con mucho cuidado ya que le ayudaría a recuperarse. En el momento en el que el prota tiene la medicina en la boca, vemos como su madre y la criada se encontraban un poco preocupadas de que el niño no la terminara escupiendo. Pero momentos después, entre balbuceos, la madre del prota abre sus ojos para darse cuenta que su pequeño niño se encontraba pidiendo más medicina. Inmediatamente tanto la criada como la madre del prota se encontraban bastante felices, siendo esta última la que pasaba a mencionar que su pequeño león estaba aguantando y se estaba comiendo toda la medicina. Kellen, que es el nombre de la criada, muy contenta, pasaba a mencionar que era cierto, y aunque la medicina podría ser bastante amarga para un niño, ella suponía que el pequeño prota entendía las intenciones de su madre. Esto causó que la madre del prota se conmoviera tanto que rápidamente comenzó a abrazar a su pequeño niño mientras que una lágrima de felicidad bajaba por su mejilla. En ese instante vemos como el prota, mientras era abrazado por su madre, se encontraba pensando que aunque era un poco amargo, era la medicina que él necesitaba, ya que esta poseía el atributo fuego, el cual más necesitaba en ese momento. Analizando su propio cuerpo, el prota se mencionaba que la energía caliente se encontraba expulsando la energía fría de su circuito de maná. La madre del prota en ese momento pasó a preguntarle al pequeño si acaso podía comprender los sentimientos de su madre.
Y este último, mientras exhalaba y observaba a su madre, se mencionaba que de lo que sea, mientras le dieran esa medicina él podía hacer cualquier cosa. Después de esto damos un salto en el tiempo y se nos menciona que ya han pasado 2 años desde que el prota comenzó a entrenar y a tomar la medicina. Vemos entonces que el prota, mientras reunía la energía de fuego en su mano, pasó a mencionarse que gracias a la medicina tardó menos tiempo en hacer el anillo de fuego. Se nos menciona en ese momento que la habilidad de anillo de fuego o la respiración de fuego tiene varios niveles. El prota acababa de desbloquear el primer nivel, el cual era el anillo de fuego de una estrella. Y después de esto el prota volvió a pasar 2 años más entrenando constantemente. Todo esto después de jugar junto a su madre y Helen todas las mañanas. En ese momento el prota se mencionaba que no debería de haber otro niño en el continente que trabajara tan duro como lo hacía él. Tomando entonces la hora de la siesta y la medianoche para poder entrenar, el prota pudo salir adelante con su técnica. Tenemos otro salto en el tiempo y el prota nos menciona que para ese momento ya él poseía 5 años de edad. Una ventana emergente apareció delante del pequeño prota, la cual le mencionaba que había conseguido el segundo anillo de fuego. Los efectos que había conseguido el prota después de ese logro eran los siguientes: había aumentado la calidad de su alma, había aumentado también su sensibilidad al maná y al mismo tiempo había aumentado su fuerza de voluntad y había aumentado también su energía. Vemos entonces que el prota pintó una ligera sonrisa en su rostro para luego con una gran sonrisa mencionar que por fin lo había conseguido. El prota, observando su ventana de estado, pasó a exclamar a todo pulmón que había conseguido el anillo de fuego de 2 estrellas. Observando la ventana emergente, el prota se mencionaba que en la de 2 estrellas las llamas giraban en forma de cruz, y sus sentidos de maná se habían vuelto también mucho más sensibles. En ese preciso instante, la criada Helen terminó llamando la atención del prota. Muy sonriente, esta última le mencionaba al prota que esa mañana se había levantado bastante temprano y le pidió permiso al prota para llevarse alguna de las sábanas que tenía guardada en su habitación, a lo que el chico rápidamente accedió a esto, y mientras observaba cómo la criada sacaba las sábanas que se iba a llevar, el prota, observándola minuciosamente, pasaba a mencionar que así que ella no podía ver la ventana de mensajes que tenía delante de él. En ese momento el prota comienza a relatarnos que la ventana de mensajes o de estado había comenzado a salir cuando él había conseguido el anillo de fuego de una estrella. Al principio, muy sorprendido, el prota, cuando aún era un bebé, se preguntaba qué eran esos mensajes, pero a largo plazo pasó a darse cuenta que era un sistema bastante cómodo que le permitía confirmar cómo se encontraba su estado, donde se le mostraban los siguientes estados: anillo de fuego de una estrella, maldición del frío amargo bajo resistencia. El prota entonces recordó que, a juzgar por la mirada que tenía Helen en ese momento, él se dio cuenta que ella al parecer no podía ver la ventana que se encontraba justo delante de él. Un poco preocupado, en el presente el prota se mencionaba que después de todo había conseguido las 2 estrellas, pero estaba bajo la resistencia y la maldición del frío amargo que aún permanecía, añadiendo que si no hubiese sido por la medicina del atributo de fuego le hubiese costado mucho mejorar su situación. Y aunque la medicina era bastante rentable, el prota comenzaba a pensar que durante esos últimos 5 años su madre, junto a Helen y todas las demás personas que conformaban el edificio donde él se encontraba viviendo, comprobaban siempre si él se encontraba incómodo. Siempre miraban que al prota no le estuviese doliendo nada y no tuviese ningún tipo de incomodidad. Desde un principio lo estaban cuidando como si se tratara de un príncipe, lo que terminó influyéndolo mucho en el hecho de que ahora él se sentía bastante incómodo con todo eso. En ese momento, exhalando, el prota pasaba a mencionar que por el momento tan solo tenía 5 años, así que aún le quedaba mucho tiempo para pensar en una contramedida para algo como eso, por lo que de momento no había necesidad de precipitarse en nada. Nos sigue mencionando que la maldición del frío amargo era un problema bastante delicado, pero también lo era la baja resistencia que poseía, ya que esta es tan compleja que se cansaba tan solo si se movía aunque fuese un poco. Aún así, en su vida pasada era conocido como el mayor asesino y había empezado a aprender la mayor técnica de movilidad llamada anillo de fuego. Es por eso que el prota, mentalizándose, se mencionaba que una vez que complete el anillo de fuego, basándose en sus experiencias de su última vida, esas debilidades desaparecerían. Y una vez que el prota sea capaz de manejar las habilidades de la espada de la familia Thedgar, será capaz de cortarle el cuello a Derut. Aún así, observando sus manos en el presente, el prota se mencionaba que no podía precipitarse demasiado, pues Derut es conocido como uno de los trascendentales más fuertes del continente. Seguía añadiendo que si se volvía loco por la venganza no podría mantener su mente estable, y puede contar la cantidad de personas que pueden matarlo tan solo con una mano. Es por esto que el prota se mencionaba que aunque sea lento necesitaba ganar poder y cuando surga la oportunidad de acabar con todo de un tirón. En ese momento el prota se mencionaba que necesitaba entrenar un poco más, pero inmediatamente su madre llegó a la habitación mencionando que ahora se encontraba despierto. El chico en ese momento se encontraba observando a su madre, mientras que esta última, acercándose a él con una sonrisa, le mencionaba que ella le había dicho que iban a ir a un sitio ese día, preguntándole si acaso lo había olvidado, y mostrándonos así que traía una especie de traje entre sus brazos. La madre del prota le mencionó al chico que tenían que cambiarse primero y prepararse porque iban a dirigirse hacia el edificio principal. El chico, mientras se encontraba sentado en su pose de entrenamiento observando por la ventana, mencionaba que entonces hoy era ese día. Se nos menciona en ese momento que los poderes que mantenían el equilibrio en ese continente eran los 7 emperadores y los 5 demonios. Y entre ellos, Thedgar, la familia en la cual había reencarnado el prota, pertenecía a los 7 emperadores. Los 7 emperadores demuestran buena influencia, mientras que los 5 demonios amenazan la paz del continente constantemente.
Se nos menciona entonces que también existen varios otros poderes allá afuera también, y para ello se crea una ceremonia de distinción donde se mira si esos poderes son buenos o malos. Es por eso que ese día es la ceremonia de distinción de la familia Thiedgar. Vemos que en el palacio principal se encontraba reunida una gran cantidad de personas e incluso uno de ellos mencionaba que había pasado mucho tiempo. Otro mencionaba que era la primera vez desde la ceremonia de distinción del año pasado, preguntando si acaso no era verdad. Seguían añadiendo que muchos de ellos estuvieron ocupados con sus misiones en el extranjero. Y seguían añadiendo el rumor más grande de todos ellos, y era que habían oído que alguien fuera de la línea directa participaría en la ceremonia de distinción. Otros mencionaban que el cuarto hijo de una persona relativamente importante también estaría participando en esa ceremonia. E incluso el rumor más importante del día se había hecho presente, y era que habían oído que el hijo de Silvia estaría presente. A lo que todos se preguntaban si realmente le habían dado el permiso de participar a la marginada. En ese preciso instante vemos cómo se encontraba entrando al edificio principal la madre del prota acompañado por este último. Rápidamente la mirada de todos los presentes en el gran salón terminaron volteándose hacia la madre del prota y su pequeño hijo, causando así una atmósfera bastante desagradable. Los rumores comenzaron a circular mientras la madre del prota se hacía paso por el medio del salón, mencionando que si realmente el prota era el pequeño hijo de Silvia. Otro mencionaba que el niño era bastante pequeño, afirmando entonces que los rumores que habían escuchado de que ese último estaba enfermo eran ciertos. Otro mencionaba que el prota había heredado la sangre de un perdedor, por lo cual no había nada que hacer, e incluso lo tachaban a este último también de marginado. Las personas seguían mencionando que nunca se hubiesen imaginado que dejaran entrar a una persona hacia las salas de audiencia, preguntándose entonces si acaso el hijo de Silvia realmente estaría participando en la ceremonia. Otros pasaban a añadir que si ese era el caso entonces no querían estar presentes para presenciarlo. Seguían añadiendo que si algo como eso terminaba sucediendo entonces los estándares de la familia terminarían cayendo rápidamente. El prota, escuchando todo lo que decían, pasaba a mencionarse que si acaso realmente se encontraban regañándolos los de la sangre directa, preguntando si había algún tipo de circunstancia en la cual se encontrase detrás de todo eso. En ese momento el prota pasó a mencionarse que a él no le importaba si se encontraban hablando mal de él, pero se escuchaba entonces como decían que la madre del prota era una desvergonzada, dándonos cuenta que el prota rápidamente comenzaba a enfurecerse por las cosas que se encontraban diciendo de su madre. Pero como si esta última se encontrara leyéndole los pensamientos, pasó rápidamente a calmar a su pequeño niño mencionándole que todo estaba bien y dejando al prota completamente sorprendido. Silvia, con una gran sonrisa en su rostro, le mencionaba al prota que tan solo tenía que observar a su madre. Y ese último, mientras guardaba silencio, le hacía caso. En ese instante todos son interrumpidos cuando el anunciante pasaba a mencionar que el patriarca se encontraba entrando a la sala. El prota, observando al patriarca entrar a la habitación, pasaba a mencionar que había pasado mucho tiempo, preguntándose si acaso no habían sido 5 años ya desde la primera vez que lo vio. Y mientras el patriarca se sentaba en su trono, el prota pasaba a mencionar que se trataba de Glenn Thiedgar. Este último, con su voz imponente, pasaba a mencionar que al parecer todo el mundo se encontraba presente en ese sitio. En ese momento el patriarca terminó convocando una espada gigantesca que terminó impresionando a todos los presentes en la sala de reunión, e incluso al prota, que se encontraba preguntándose si acaso esa era la espada del juicio. Con una voz fría en ese momento el patriarca pasó a dar inicio a la ceremonia del juicio. Y bueno chicos, hasta acá el video de hoy, espero que les haya gustado. Si es así, por favor regálenme un like y un comentario, que eso me ayudaría muchísimo con el algoritmo. Disculpen que haya estado un poco ausente estos últimos días, es que estuve planeando algunas cositas y saliendo de algunas complicaciones. Y sin más que decir muchachos, espero gocen de un excelente día, tarde, noche, de una muy buena salud y nos vemos en un próximo video.